vamos a tener entonces la respuesta a estos fuertes señalamientos que hizo la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, quien además es dirigente de la colectividad Maíz, por unas fotografías, si las podemos mostrar desde nuestro máster, por favor, que causaron ese revuelo y que causaron división, Paola. Hay que decir que hay molestia, que hay divisiones, que hay señalamientos de parte y parte, porque es fuego amigo. Estamos hablando que dentro del Pacto Histórico todos hicieron campaña a favor de Gustavo Petro, pero en este momento, después de que consideraban que Dilian Francisca pues era el continuismo, a muchos no les cabe en la cabeza que se esté apoyando a esta persona a la gobernación del Valle del Cauca. Y fuertes las declaraciones que dio ayer aquí la senadora Marta Peralta, porque ella dice que es casi que una práctica común de los miembros del Pacto Histórico hacer estos acuerdos, pero que ellos los hacen por debajo de la mesa. En cambio que ella sí fue frentera, respetó lo que desde un principio incluso le habían dicho las bases allí en el Valle del Cauca, pero también el gobierno nacional, la coalición de gobierno del Pacto Histórico, todos los partidos que hacen parte de este movimiento del Pacto Histórico, y que ahora vienen a señalarla a ella, casi que a fusilarla por estar en estas fotos con Dilian Francisca, cuando en otras regiones del país también hay candidatos cuestionados que el pacto estaría apoyando por debajo de cuerda. Pues exactamente, y vamos mostrando por favor las imágenes de nuestro reel, de estas imágenes polémicas, pero bueno, mientras que las tenemos, mostremos y recordemos lo que dijo ayer la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico respecto a lo que sucedió, su versión de todo lo que ocurrió con Dilian Francisca Toro. Por lo menos un nombre de alguien que le haya dicho usted hace 6 meses, hace 3 meses, mire, es que nosotros vamos con Dilian, para que no quede usted como la que tomó una decisión de manera independiente, sino que en realidad esto fue algo de partido. No, entre todos los voceros del Pacto Histórico, los voceros del Pacto ¿quiénes? Histórico. Entonces, ¿quiénes son voceros? ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Que puedan de pronto decir si estuvimos ahí. Ahí, por ejemplo, estuvo Gabriel Becerra, ahí estuvo Eduardo Noriega, ahí estuvo el mismo Alexander López. Y ellos sabían que se habló, vamos con Dilian. En ese primer momento. Ajá. Después las cosas cambiaron. Ajá. Bien, eso fue lo que dijo. Entonces saludamos de una vez a Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico. Gracias por acompañarnos. ¿Gabriel? Vamos a ver si nos escucha. Aquí lo veo conectado. Me falta que activemos por favor su audio y su video, porque es importante conocer la respuesta de este representante del Pacto Histórico para que pueda también refutar si quiere lo que dijo Marta Peralta. Gabriel, ¿nos escucha? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes. Hola Andrea, ¿qué más? Buenas tardes. Bueno, contéstenos de una vez lo que nos dice la senadora Marta Peralta, que ella dijo que sí, que usted es testigo incluso de esa reunión donde se contemplaba la posibilidad de que Dilian Francisca Toro fuera apoyada a la gobernación del Valle del Cauca. ¿Usted qué le contesta? Bueno, en general yo creo que Marta representa una fuerza muy importante de la coalición política del Pacto Histórico, y pues yo creo que más que contestarle a Marta, a mí me interesa un poco que la ciudadanía, que la opinión pública conozca cómo se toman las decisiones dentro del Pacto Histórico. Creo que tanto Marta como todos los partidos del Pacto Histórico, que es bueno que la ciudadanía conozca, no es un partido. El Pacto Histórico es una coalición que la conformamos para presentar la candidatura del presidente Petro y las listas al Congreso, que conformamos inicialmente 5 o 6 partidos: la Colombia Humana, la UP, el Polo Democrático, Maíz, ADA y el Partido Comunista. En el transcurso de este tiempo, hasta la fecha, el Pacto Histórico ya no son solamente 6 partidos, ya somos 13 partidos. Se han incorporado Todos Somos Colombia, el PTC, Fuerza por la Paz, Independientes, Esperanza Democrática, Comunes y Fuerza Ciudadana. Lógicamente, como no somos un partido que está regido por unos solos estatutos, teníamos que acordar unas reglas de juego sobre cómo asumir la continuidad de este proyecto triunfador en la política colombiana, nada más y nada menos que ganó la presidencia y una buena bancada, y adicionalmente cómo íbamos a asumir las elecciones locales. Se nos fue un poco la señal.
Representante, lo perdí un momento, pero ya retomamos la comunicación. 03. Adelante. ¿Me escuchas? Sí. Es que es muy importante que se conozca eso. Decía que repítanos, por somos favor. una coalición que iniciamos 6 partidos, ya somos 13 y teníamos que acordar los 6 partidos que firmamos la coalición para la elección del presidente y la bancada duramos hasta el 2026 porque hicimos un contrato de coalición. Como ingresaron otros, teníamos que definir cómo iba a ser el funcionamiento para 2 cosas importantes. Lo que tiene que ver con el ejercicio del gobierno, de las bancadas, y lo que tiene que ver con las elecciones locales. Me voy a concentrar en lo de las elecciones locales. Nosotros sacamos unas circulares, la circular 01, 02 y 03 que pueden encontrar en mi blog o yo se las puedo enviar a ustedes, donde definimos unas reglas de juego. La primera regla de juego es: vale la pena mantener el proyecto del pacto. El pacto representa un referente distinto a los partidos tradicionales. Ahora, era un desafío, y es un desafío, cómo mantenerlo en medio de esa diversidad. Incluso el presidente planteó en muchos debates públicos que el pacto debería avanzar hacia la constitución de una sola organización, algo que me parece que vale la pena que se defina. Pero el tiempo no nos daba para eso. Decidimos dejar esa propuesta del presidente y de otros partidos, la vamos a discutir yo creo después de elecciones, y frente a lo electoral lo que definimos fue sencillo, y esto responde la opinión de la compañera Marta Peralta. Decidimos que como íbamos como pacto, íbamos a privilegiar las coaliciones, pero en ese momento, que es un instrumento jurídico para participar en las elecciones, siempre y cuando no se pase el 15%. En ese momento varios partidos plantearon que ellos iban a tener, por sus circunstancias, unas definiciones de no ir en coalición. Dentro de eso, quien lo hizo fue Maíz. Por eso hoy, de los 19.278 candidatos que tienen las fuerzas y los partidos que integran la coalición del pacto, los compañeros de Maíz son los que más tienen. 4.811 candidatos en todo el país solamente van como Maíz. Representante. Termino la idea para que ustedes me entiendan y no nos quedemos solamente en el escándalo y un poco en una visión superficial del debate. Entonces, ellos como partido tomaron esa decisión y eso incluía hacer adhesiones también. Entonces, la adhesión que hizo Maíz en el marco de su autonomía a Dilian, pero también a otras candidaturas, es una adhesión que compromete a Maíz, no compromete a la coalición, y eso se puede ver jurídica y políticamente. ¿Y por qué no la compromete? Porque en el Valle el pacto histórico tiene otro candidato, Ferney Lozano, y tenemos otro candidato porque tenemos diferencias con la candidatura de la doctora Dilian. Nunca la Unión Patriótica, que es el partido que yo represento, va a compartir esa candidatura porque consideramos que expresa una postura de la política tradicional. Lo mismo lo piensa Colombia Humana, lo mismo lo piensa las demás fuerzas del pacto. Entonces, realmente esa decisión no se pudo haber tomado en una instancia del Comité Político del Pacto, porque era una instancia que tenía que basarse en esa circular 01. Ahora, a muchos no nos gusta esa decisión, pero quien debe responder ante la opinión pública por esa decisión fue el partido que la tomó. Y yo creo que parte del... Sí. Se nos fue. Bien, estamos hablando entonces no solamente de Maíz, es sencillamente asumir sus decisiones. Bien, usted ya nos dio una explicación general, pero tenemos todavía muchas preguntas, así que Mauricio, adelante, empecemos. Sí, bueno, yo quiero preguntarle, con base en lo que nos dijo ayer la senadora Marta Peralta, si hubo una orden para que se apoyara por parte del pacto histórico a la candidata a la gobernación Dilian Francisca Toro. No por 2 razones. En primer lugar, porque una coalición tan diversa no puede funcionar por órdenes. De ahí la complejidad de que no pudimos presentar todas las candidaturas que queríamos presentar como coalición pacto histórico en las elecciones. Porque poner de acuerdo a 6, que fue lo que hicimos cuando el presidente Petro y las listas al Congreso, ya en 1000 y pico de municipios y 32 departamentos nos fue imposible. Entonces, en el pacto no operan las órdenes. En segundo lugar, la decisión fue una decisión
que tenía que corresponder a los aspectos programáticos que el proyecto del pacto representa. Ahora, nosotros sí consideramos tener una política de alianzas, que hemos llamado una política de Frente Amplio. Nosotros ganamos la presidencia de la República no solamente como pacto, hicimos alianzas con otros sectores, pero las condiciones del Valle llevaron a que las fuerzas políticas mayoritarias del Valle consideraran que la alianza no era con Dilian Francisco. Entonces, digamos, hubo una deliberación, hubo un debate, hubo unos escenarios y cada quien tomó sus decisiones. Las decisiones que tomamos la mayoría de los partidos del pacto fue no apoyar a Dilian, pero los compañeros de Maíz, los compañeros de Fuerza por la Paz, de Roy Barrera, que pues ayudaron a elegir al presidente, que fueron fundadores del pacto, en su momento cuando se llamaba ADA, después hubo una decisión, pues ellos decidieron y están con Dilian, pero desde nuestra perspectiva, esa opción de Dilian no es coherente con la propuesta. Sí, pero mire, representante Gabriel Becerra, que es que otra cosa totalmente fue lo que dijo Marta Peralta, y ya Paula le va a hacer énfasis en esto. Recordemos lo que ella nos dijo ayer, porque ella dijo, sí señores, se planteó esa posibilidad de que se apoyara a Dilian Francisca en esa idea de apoyos comunes amplios que se utiliza en el pacto histórico, esa frase. Escuchemos. Por lo menos un nombre de alguien que le haya dicho usted hace 6 meses, hace 3 meses, mire, es que nosotros vamos con Dilian, para que no quede usted como la que tomó una decisión de manera independiente, sino que en realidad esto fue algo de partido. No, entre todos los voceros del pacto histórico, los voceros del pacto ¿quiénes? Entonces, ¿quiénes son voceros? ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Que puedan de pronto decir, sí estuvimos ahí. Ahí, por ejemplo, estuvo Gabriel Becerra, ahí estuvo Eduardo Noriega, ahí estuvo el mismo Alexander López. Y ellos sabían que se habló, vamos con Dilian. En ese primer momento. Ajá. Después las cosas cambiaron. Ajá. El representante Becerra, pues, enfatizar en que ella dice que en ese primer momento todos sí estuvieron de acuerdo en que iban a ir o iban a apoyar la candidatura de Dilian Francisca, y por eso es que ella habla de hipocresía al interior del pacto histórico. Ella dice que no están hablando con la verdad, que si se cometen errores, que seguramente ya pues viene la segunda etapa cuando ya ustedes deciden no hacerlo, pero al principio sí querían apoyar a Dilian, entonces buscan una culpable, y pues que ella les dio papaya. ¿Qué responder a eso que dice la senadora Marta Peralta? No, yo creo que si fuese cierto, Marta tendría toda la razón. O sea, uno no puede tener en política varias posturas y actuar de acuerdo a la conveniencia. Creo que eso es cierto. Lo que Marta ha explicado es que el pacto tiene un comité político, que en ese comité político vamos unos delegados por los partidos, yo voy por la Unión Patriótica, y yo puedo dar fe, no solamente por principio, sino por lo que representa mi movimiento, que nosotros nunca hemos considerado respaldar a la doctora Dilian Francisco. En ese caso, donde el pacto hubiese tomado esa decisión, seguramente, y eso nos lo permite la circular 01, nos hubiésemos diferenciado de esa decisión. Ahora, para ser representante, pero usted ya dijo eso, usted ya nos dijo eso, y lo que yo quiero insistirle, claro, pero es que lo que yo le quiero insistir es que usted dice nunca, claro, usted dice nunca, sí, nunca decidimos apoyar a Dilian. Pero la senadora Peralta dice que en un principio sí, porque incluso ella habló de la necesidad que tenía el gobierno de contar con el respaldo del partido de la U para aprobar las reformas en el Congreso de la República. Eso es otra cosa, porque mira, ayer nosotros aprobamos, y es una buena noticia para Colombia, contrario a todo lo que a rato se quiere informar con una sensación de caos, de desorden, la aprobación de que ayer. Las reformas no avanzan. Ayer logramos aprobar con una inmensa mayoría, incluyendo los votos del partido de la U, la ponencia positiva de la reforma a la salud. Claro que a nosotros nos interesa con el partido de la U, con el Partido Conservador y con otros partidos tener una coalición que avance en el proyecto del gobierno. En eso no tenemos ninguna dificultad, pero eso no tiene a contrapartida que entonces apoyemos sus candidatos. En los territorios, cada territorio tenía la capacidad de hacer un análisis de las condiciones del territorio y tomar decisiones que había que tomar con la dirección nacional. ¿Por qué?
porque quien firma los avales son quienes tenemos la representación legal. Aquí en este caso que veo ingresar a Alex, que es el representante legal del Polo, yo soy el representante legal de la UP, Eduardo estaba en lo de Colombia Humana, pero te repito, esa decisión es una decisión que no comprometía al comité político, en mi caso particular, que es en el quien puedo hablar, nunca hemos considerado esa decisión, y en el caso del Polo y de Alex, que conoce el Valle del Cauca, creo que con mayores razones. Entonces creo que aquí lo que hay es una decisión política de un partido, que uno no puede estar de acuerdo, yo en lo personal y en lo político no estamos de acuerdo, pero que tiene que asumirla el partido, y creo que lo serio con la ciudadanía es que el partido que decidió eso, como lo hizo Fuerza por la Paz y Maíz, pues con tranquilidad. Sí, lo que pasa es que ya vamos a... Creo que no es la verdad. Sí, mire, ya voy a saludar al senador Alexander López Maya. Recordemos, estamos teniendo la respuesta de los dos congresistas del Pacto Histórico a quien señaló Marta Peralta de que le dijeron una cosa y ya después no, respecto al aval de Dilian Francisca Toro. Senador Alexander López Maya, ¿me escucha? Buenas tardes. Ahí lo veo, pero actívenos por favor su micrófono. No se te escucha, Alex. Active el micrófono. Te escucho muy bajito, yo no sé si... Listo. Buenas tardes. Ahora sí lo escucho bien. Sí, perfecto, senador. Sí. Bien, senador. ¿Qué le responde usted a Marta Peralta? ¿Hay hipocresía? ¿Usted en algún momento le dijo a ella que sí, que era inevitable apoyar a Dilian Francisca Toro a la gobernación del Valle del Cauca o no? No, eso no es cierto. Mire, yo lo que pido es que en esto seamos lo más, digamos, lo más precisos, porque esto tiene efectos en la región. Y para nadie ha sido un secreto la disputa que siempre hemos tenido política con Dilian Francisca Toro, ¿sí? De hecho, yo en su momento, cuando se llamó a una coalición de gobierno y se dio el nombre de la U en cabeza de Dilian Francisca Toro, a mí la verdad no me gustó y yo reaccioné en contra de eso. Pues porque nosotros conocemos a Dilian desde la región hace muchos años, la hemos conocido acá en el Congreso y obviamente ellos han liderado un modelo económico y han estado al lado de gobiernos que le han hecho demasiado daño al país. Y obviamente pues hay unos antecedentes que nosotros pues políticamente hemos estado en orillas completamente distintas, ¿sí? Entonces no se puede dejar la más mínima posibilidad o la más mínima luz de que nosotros en algún momento hayamos pensado en apoyar a Dilian Francisca Toro a la gobernación. Eso es completamente erróneo y equivocado. Lo segundo es que quien iba a salir a enfrentarla a ella era yo, como candidato a la gobernación por el Pacto Histórico, pero por decisiones políticas, cierto, no se tomó la decisión, y hoy de hecho pues nosotros tenemos un candidato a la gobernación. Y obviamente, como lo hemos manifestado de manera expresa, nuestra decisión y nuestro querer ha sido pues derrotar pues ya 12 años de continuidad que hoy lidera Dilian Francisca Toro. Esa ha sido nuestra decisión, eso lo hemos dicho públicamente por todos los medios de comunicación, eso no es un secreto. Entonces dejar ahí como la duda de que eso no es nuestra decisión, pues eso no es válido, no es cierto y no es juicioso con el pacto. Lo que sí nos dijo Marta Peralta, ante una pregunta que nosotros, o que yo le hice en su momento, de que el maíz cómo iba a apoyar en Buenaventura a la candidata de Dilian Francisca Toro, a la candidata de la U, ¿sí? Si nosotros teníamos pacto histórico y la idea es que nos juntáramos y obviamente como pacto histórico en Buenaventura nos presentáramos. Ella nos dijo, nos comentó, eso sí, que de manera territorial en el Valle del Cauca iban a apoyar a Dilian Francisca Toro, y nos lo dijo en presencia de Gabriel, en presencia de Eduardo, no me acuerdo quién más estaba allí, pero ella dijo es que el estatuto de nuestro partido define que la gente en el territorio define a quién apoya. Nosotros dijimos, pues no podemos estar de acuerdo con eso, Marta. Lo ideal es que el pacto tenga su candidato en el Valle del Cauca como pacto, y todo lo contrario, antes de apoyar a Dilian, lo que tenemos que hacer es derrotar pues esos 12 años que ellas han estado pues gobernando el Valle del Cauca. Y esa es la claridad que hay que hacer del país, la claridad que yo sostengo el día de hoy.
Usted nos dice que en algún momento entonces Marta Peralta sí le dijo que el maíz iba a apoyar a Dilian Francisco, pero lo que ella nos comentaba ayer es que es un poco lavarse las manos con maíz, entonces como que, bueno, pues sí, va a tocar apoyarla y en este proceso donde también tenemos que tener el apoyo de otras fuerzas políticas, el caso de Roy Barreras, el caso de Armando Benedetti, pues entonces también apoyemos a Dilian, porque recordemos que finalmente se hizo una especie de coalición o de apoyo al gobierno en esa luna de miel cuando inició el gobierno y el Congreso, dijeron, bueno, sentémonos a mirar, que después se rompiera es otra cosa, pero aquí entonces no se le está echando toda el agua sucia a Marta Peralta y al maíz y no se está reconociendo que aunque ustedes no lo iban a apoyar directamente, sí sabían que ese apoyo se podía dar vía maíz, que hizo parte del pacto histórico. Cosas distintas que hay que, y creo que Gabriel lo está explicando muy bien. Una cosa es buscar un acuerdo político para sacar adelante unas reformas. Y es lo que está planteando el acuerdo nacional. Eso es una cosa completamente distinta. ¿Sí? Aquí hay unos sectores conservadores que votan proyectos del gobierno, hay unos sectores de la U que votan proyectos del gobierno. Y ese fue el acuerdo que en su momento el presidente planteó con el partido de la U, en ese momento cuando estaba la doctora Dilian Francisca Toro de presidenta de la U. Y eso son acuerdos políticos para el Congreso, pero eso no tiene nada que ver con un acuerdo político en las elecciones territoriales. O sea, una cosa no amarra a la otra. Y eso hay que sabérselo diferenciar bien a la opinión pública, ¿sí? Porque finalmente estamos hablando de generar unas reformas que nosotros en su momento de campaña le prometimos a Colombia y que tenemos que cumplirla, ¿sí? Y obviamente se presentan las propuestas, se presentan los proyectos, como fue en su caso la reforma a la salud, ¿sí? Como en su caso la reforma laboral y la reforma pensional. Pero eso no amarra un compromiso en las regiones con ninguno de estos sectores. Es más, la U no hace parte ni del Frente Amplio siquiera. Cambio Radical no hace parte del Frente Amplio. Y cuando nosotros suscribimos una circular con maíz, sí, con todos los partidos del pacto histórico, lo que se acordó es que nosotros llegamos hasta el Frente Amplio. Y lo que se planteó, nunca se planteó un acuerdo, ¿sí? Nunca se planteó un acuerdo de esas características en ninguna región. Y no es que le estemos echando el agua sucia a nadie. Lo que se está diciendo es, hombre, como lo estamos diciendo tal vez en otras regiones. Sí, no compartimos este tipo de alianzas, punto. O sea, cada partido, es que el pacto no es un partido. El pacto es una alianza de partidos, ¿sí? Hoy llegamos al gobierno, a la presidencia, ¿sí? Y lo mismo quisimos hacer en los territorios. Maíz nos dijo a nosotros en algunas regiones vamos a tomar decisiones distintas. Hombre, eso lo podemos respetar nosotros. Que no lo compartamos es distinto. Pero el derecho a disentir de eso no nos lo pueden quitar. ¿O qué? Nosotros no estamos echando la agua sucia a nadie, pero el derecho a disentir de eso, pues eso tampoco nos lo pueden quitar. Echando el agua sucia a nadie, pero pues la senadora Marta Peralta sí se ha sentido bastante atacada por parte de otros miembros del pacto histórico por haberle dado por parte del maíz el aval a la candidata Dilian Francisca. Eso que usted dice que ella les argumentó para brindar ese apoyo, que tiene que ver con los estatutos del partido que permiten que en las regiones se escoja pues el que los movimientos quieran o el candidato que los movimientos quieran. ¿Eso es verdad? Y si es así, ¿por qué se le ha hecho tanta campaña, tanto desprestigio a la senadora Peralta por haber brindado ese apoyo cuando ella lo tuvo que hacer? Porque las comunidades indígenas, el maíz en el Valle del Cauca le pidieron que apoyara a Dilian Francisca. Ella incluso habla que la están fusilando en el pacto histórico. No, Marta Peralta sí informó que en su estatuto estaba establecido que en las regiones quien decidía era el maíz del territorio. Eso lo informó Marta, ¿sí? Y ella fue clara en eso. Eso sí lo dijo. Pero lo que no puede decir, o lo que no se puede entender, porque yo tampoco escuché a Marta diciendo eso, ¿sí? De que se había acordado apoyar a Dilian Francisca Toro. Eso nunca se dijo. Y yo no escuché a Marta Peralta decir eso tampoco. Pero ¿qué pasa? El hecho de que lo haya dicho no significa que alguien del pacto histórico pues salga a decir nosotros rechazamos o no nos gusta que Maíz haya tomado esa decisión de apoyar, en este caso, a la señora Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca como candidata a la gobernación. Eso ya es autónomo de cada partido, es autónomo de cada fuerza, ¿sí? En ese sentido, como Marta podrá decir, el candidato del Polo Democrático o los del Polo Democrático que avalaron en el departamento, diga usted, de Boyacá, a un candidato del Partido Verde, no lo compartimos, ¿sí? Ese derecho no se le puede quitar a los congresistas o a los militantes de cada sector o cada partido, obviamente dentro del debido respeto como tiene que ser.
Yo tampoco comparto pues que haya un bullying o que haya una, diríamos nosotros, retaliaciones o agresiones. Eso no está bien, y yo no comparto ese tipo de acciones tampoco. Senador Alexander López Maya, pero me llama también la atención que para unas cosas pareciera, y lo leo mucho aquí en el chat, le transmito también los mensajes que están escribiendo, que para unas cosas sí se acepta y se justifica que, por ejemplo, Armando Benedetti estuviera con el presidente Gustavo Petro en campaña. No, es que no podemos llegar solos a la presidencia, tenemos que apoyarnos, lo mismo Roy Barreras, tenemos que hacer una fuerza común con otros sectores, por ejemplo, para la reforma a la salud en el Congreso, pero para otras cosas, como en el caso de Dilian, entonces ahí sí le ponen pues un va de retro, y ahí sí lo niegan, o por lo menos no lo aceptan, entendiendo que usted dice que eso es algo de maíz, pero dicen como, bueno, allá maíz, ¿no hay un doble rasero para Armando Benedetti y para Dilian Francisca Toro? No hay ninguno. Mire, desde el inicio, cuando se estaba construyendo el pacto histórico, muchos de nosotros dejamos nuestra observación en torno a la llegada de Armando Benedetti y Roy Barreras. De hecho, ustedes saben que tuve una confrontación política de manera permanente con Roy Barreras, ¿sí? Y yo no compartí, inclusive no tanto porque yo fuera candidato a la presidencia del Congreso, yo no compartí que Roy Barreras fuera el presidente del Congreso en un gobierno de izquierda o en un gobierno alternativo, y no compartí eso. Y lo expresé públicamente, y hemos expresado posturas contra Armando Benedetti, y eso lo hemos hecho. Eso está ahí, eso no es ahora, eso es de antes. O sea, si usted no revisa las posiciones nuestras, ¿cierto?, del polo, de varios sectores políticos, nosotros no compartimos la llegada de ellos. Esa fue una decisión en su momento de Gustavo Petro, que pues él las tomó, ¿cierto? Nosotros obviamente, como vuelvo y reitero, el hecho de que nosotros respetemos esas decisiones no quiere decir pues que las compartamos, ¿sí? Entonces, en su momento se tomó esa decisión, nosotros nos expresamos como nos estamos expresando ahora. O sea, eso está en las redes, eso está en la opinión pública, y no quiere decir pues que es solamente en este momento que está dando, o el matiz que le quieren dar que porque es mujer o porque es maíz, no. O sea, de hecho, en el mismo maíz, al interior de maíz, en la Dirección Nacional de Maíz, hay un debate muy fuerte sobre esa situación, ¿sí? En las mismas bases de maíz. Pero eso es una decisión, una situación que tiene que resolver el partido Maíz. Eso no es un problema nuestro, es un problema de maíz, que maíz la tiene que resolver, digamos nosotros, el debate político que ellos tienen internamente. Alexander López, quiero volver con el representante Gabriel Becerra para preguntarle por otra de las declaraciones que dio aquí en Sigue la W la senadora Marta Peralta, y que tiene que ver con esos otros acuerdos que, como ya lo mencionábamos, se están haciendo desde el pacto por debajo de la mesa, o por lo menos eso fue lo que ella quiso decir. Ella dice, ¿por qué la cogen contra mí cuando esto está pasando en otras regiones? Y lo mencionaba incluso el senador López, el senador Alexander decía que pues no es la primera vez que pasa que otros movimientos dentro del pacto pues deciden apoyar no al candidato del pacto. Entonces, ¿por qué en otras regiones si es que es verdad que se están haciendo esos acuerdos por debajo de la mesa, y ahí sí no hay todo este escándalo mediático o esas acusaciones, esos cuestionamientos a quienes respaldan a candidatos que no son del pacto? Representante Becerra. Representante Gabriel. Bueno, es que tú hablas de otras regiones y yo pensé que me ibas a señalar cuáles. Yo quiero decir varias cosas. El caso perdóneme, representante, le tenemos el caso de lo que ocurre con María Mulata, nos decía ella, lo que ocurre con Mario Alcocer. No te escucho, porque hay, en el caso que ocurre con quién, Marcela. Sí, le repito, representante Gabriel, por ejemplo, en el caso de lo que ocurre con el departamento de Sucre, con el apoyo soterrado a Mario Alcocer, por ejemplo, lo que ocurre con el candidato de la casa Blel, de lo que ocurre con María Mulata, de lo que ocurre en Bogotá, de lo en que ocurre Atlántico también, en Atlántico. Que le habrían quitado el apoyo a Máximo y se lo dieron, incluso él mismo lo denunció, se lo estarían dando por debajo de la mesa al señor Alfredo Varela. No, mire, vamos por partes. Yo creo que un proyecto político avanza si mantiene la autoridad ante la opinión pública de asumir sus decisiones. Y creo que en el caso del pacto estamos haciendo un esfuerzo para eso, y voy a explicarles los casos que ustedes han mencionado. Nosotros, como ha dicho Alex, no trabajamos solamente una política de pacto, porque somos conscientes que este movimiento que está empezando
que no tiene ni un concejal en el país, no tiene ni un diputado en el país a nombre del pacto. Hasta ahora vamos a ir a las primeras elecciones. No es un movimiento que cuente todavía con la fuerza organizativa, ni cuente con los cuadros, ni todavía con la estructura suficiente, porque somos una coalición, no somos un partido, para aspirar a ser la primera fuerza del país en las próximas elecciones. Entonces nosotros nos trazamos una ruta, que la discutimos colectivamente, donde primero íbamos a priorizar los candidatos del pacto. Si conscientemente, desde el punto de vista del análisis objetivo, esos candidatos no llenaban ni cumplían con las expectativas de la ciudadanía, nosotros aprobamos también construir una política de alianzas. Y para nadie es un secreto que el pacto histórico tiene una alianza con un sector liberal que está de acuerdo con las reformas, que lidera el presidente de la Cámara, el doctor Calle, y en consecuencia ellos nos propusieron que trabajáramos un acuerdo para apoyarlos a ellos. El comité político escuchó a Gabriel Calle, analizó y tomó una decisión, pero no la tomó por debajo de la mesa, Marcela y Paola. No, hay un documento escrito, hay un acuerdo de coalición donde el pacto y las fuerzas del pacto hacen una coalición sobre la base de acuerdos, ¿como cuáles? Como el respaldo al presidente Petro y a su política nacional. Y por eso estamos en esa coalición. Y miramos a los ojos a los ciudadanos y le decimos, con estos argumentos nosotros hicimos esa coalición. Igualmente en otros lugares. Les voy a colocar el caso del Atlántico. El caso del Atlántico, porque yo creo que un principio es la verdad y la objetividad. Miren, el caso del Atlántico, por ahora la Unión quedar Patriótica... en todos los casos, porque aquí entonces se repetiría lo mismo y para cada departamento hay una justificación. Es que hay casos... Sí, pero Marcela, lo que yo quiero que la ciudadanía pueda estar informada y conocer es que en esta coalición, como no somos un solo partido, teníamos que buscarnos reglas para poder andar juntos en los lugares donde podemos andar juntos y donde no andamos juntos, pues permitir también que independientemente cada partido tome sus decisiones. Por ahora la Unión Patriótica en el Atlántico no respalda la candidatura del doctor Varela. Si llega a haber un acuerdo, haremos una adhesión o no haremos una adhesión. Pero en cambio el Polo Democrático sí tomó la decisión desde hace varios meses de hacerlo. Y en ese mismo campo, Colombia Humana lo hizo con un debate interno porque un sector apoyaba a Máximo Noriega y otros sectores como el PTC y otros sectores adicionales están con Varela. Es una decisión política. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Claro, y usted pero ahí nos da no la hay un acuerdo debajo de la mesa. Y entendemos su posición y su explicación, pero entonces en el ambiente queda, bueno, está bien, se puede entender esa justificación, pero entonces ¿por qué cuando se menciona la palabra Dilian, ahí sí no se entiende tal cual como usted lo está planteando? Pero yo quiero terminar con esta pregunta para Alexander López Maya, respecto a lo que también dijo Marta Peralta. Escuchemos. Que mi compromiso no es ni siquiera con los líderes del pacto a nivel nacional, que son machistas, que son antisolidarios, o sea, son unas personas que si ven que le está cayendo el fuego a uno, le echan más petróleo. O sea, es una cuestión que de verdad que ya se pasan del escenario de la violencia, del matoneo digital, etcétera, etcétera. Es más. En el pacto histórico hay machismo. Es más, sí hay machismo. Senador Alexander López, ¿en el pacto hay machismo? Cuando hay fuego amigo, antes le echan más gasolina para acabar al otro, como lo dice Marta Peralta. No, yo creo que Marta pues tiene que personalizar, individualizar pues la afirmación que ella hace. Yo pues personalmente yo tenía una muy buena relación con ella y creo que todos, ¿no? En la dirección política nosotros hemos trabajado mucho tiempo con Marta. Bueno, hemos estado en reuniones, yo creo que los últimos 2 años hemos tenido yo no sé cuántas reuniones, pero si ella debe individualizar eso. O sea, el pacto en sí es un proyecto en construcción que puede desencadenar en una profunda división del progresismo, puede desencadenar en un partido único, pero en lo único que el pacto histórico jamás haría es apoyar este tipo de prácticas machistas, misógenas, que es por las cuales nosotros justamente hemos
venido acá a este Congreso y hemos organizado este proyecto en el gobierno, es eliminar esas prácticas. Yo creo que Marta debe precisar quiénes, o sea, qué compañeros han utilizado esas prácticas y precisarlas, pero eso no tiene nada que ver con el pacto histórico. Y bueno, Marta puede sentirse molesta por algunas declaraciones nuestras o de otros compañeros, pues ella debe precisar cuáles de esas afirmaciones han sido machistas y le han echado pues fuego, candela, como yo lo plantea, pero el pacto histórico lejano de eso, todo lo contrario. Nosotros somos un proyecto que estamos en construcción, avanzamos, si se puede, en una decisión que hay que tomar más adelante, en los próximos meses, el próximo año, tal vez a más tardar, si somos un partido, ¿sí?, único con todos estos esfuerzos que hemos hecho. Obviamente todo esto que está pasando nos tiene que llevar a valorar, ¿sí?, quiénes, o sea, qué partidos o no se mantienen en el proyecto. De hecho, ADA, ¿sí?, la Fuerza de la Paz, se han ido saliendo del proyecto, ¿sí?, han ido saliendo del proyecto, y obviamente eso va a irse decantando, las decisiones que toman en las regiones, las formas como se deciden, pero eso no es porque sean conductas machistas, sino porque políticamente este es un proyecto que ha venido manteniendo una coherencia, ha tratado de mantener una disciplina política. Pues para eso nos reunimos, para sacar las resoluciones, para sacar las circulares, y son circulares, resoluciones que van saliendo todo el tiempo en plena construcción democrática, sin imponerle nada a nadie. Algunas constancias se dejan, como en este caso, y eso significa pues los debates que se pueden generar, pero yo pienso que es parte, diríamos nosotros, de una coalición como la que nosotros estamos queriendo fortalecer y construir, pues para bien del país, pero también para sacar adelante una idea que nosotros tenemos de cómo gobernar a Colombia. Sí, rápidamente me está pidiendo la palabra, pero por favor muy concreto, porque tenemos que irnos a otros temas. Representante Gabriel, sobre el machismo, ¿hay en el pacto histórico? Yo lo que quiero decir es que el pacto decidió sacar una lista paritaria, y gracias a la decisión política del pacto, la mitad de su bancada del Senado son mujeres. Y adicionalmente, nosotros reproducimos comportamientos que realmente son reprochables de una sociedad machista, pero creo que los partidos tienen que ayudar, y Marta reclama eso con razón, para que las vocerías sean vocerías donde también haya mujeres. En el caso de la UP está Aida y Jael Quiroga, por ejemplo, en la dirección de nuestra organización. En ese sentido, habrían más mujeres en el comité político del pacto. Creo que estamos en esa lucha contra una sociedad patriarcal y hemos venido tomando decisiones como la conformación de las listas, que es un esfuerzo que otros partidos no hacen para darle participación a las mujeres. Bien, gracias, senador Alexander López Maya, representante Gabriel Becerra, y sería bueno que se tomaran un cafecito con Marta Peralta para determinar qué es lo que está pasando, porque si hay una grieta y bastante. Es difícil tener tantas versiones sobre un mismo hecho, que es el avala Dilian Francisca Toro. Gracias. Pero Mauricio, usted también tiene una invitada respecto a lo que sucede en Maíz, la colectividad que le dio el aval. Sí, nos acompaña Tiki Guayas, concejal de Bogotá por el Maíz, y la saludamos hasta ahora en Sigue la W. Concejal, bienvenida. Quisiera preguntarle, ¿usted está de acuerdo o quizás cuestiona ese apoyo que se le está haciendo por parte de su colectividad a Dilian Francisca Toro? Muy buenas tardes. Saludo a Gabo, al senador Alexander. En primer lugar, como parte de la dirección del Maíz, estoy convocando a la dirección nacional del partido a revisar cada una de las decisiones que está tomando la senadora y presidenta del Maíz, que van en contra de la misión, visión, principios, código de ética de los estatutos del Maíz. Es decir, estamos frente a una senadora y presidenta del partido que no es capaz de hacer respetar el código de ética. Impuso una candidata presidencial que estaba inhabilitada. Clara y expresamente en el Código de Ética, las esposas o esposos y cónyuges de los miembros de la Dirección Nacional no pueden aspirar a cargos de elección popular. Sin embargo, ella, violando el Código de Ética, impuso a Arelis Urián, esposa de Juan Campos, directivo del Maíz. Viene además
interpretando... Concejala, permítame, le insisto aquí en el tema. Usted tiene varios reparos, entonces nos está dando algunos ejemplos, pero particularmente sobre el caso Dilian Francisca Toro. Ella dice, yo no puedo tomar decisiones sola, se hizo un consenso y ganó la mayoría. ¿Esto es cierto o no? Es de ellos, claro, es de ellos. Qué pena, no estoy escuchando. Concejala Atiquigua, ¿me escucha acá? Mire, quiero preguntarle puntualmente, ¿qué pasó con el caso de Dilian Francisca Toro? ¿Es cierto que se debía tomar una decisión mayoritaria de la colectividad y que Marta Peralta no tomó sola esa decisión? La senadora y presidenta del Maíz interpreta los estatutos de acuerdo a su conveniencia. Para el caso del Valle, ella dice que el comité departamental es quien toma este tipo de decisiones, pero yo tengo testimonios del secretario del Maíz en el Magdalena, donde ella no respetó las decisiones de los directivos del Magdalena. Igualmente, quiero invitar a leer, a conocer la postura de los pueblos indígenas. En el Congreso de los Pueblos Indígenas se reflexionó mucho sobre el horizonte político y hacia dónde debíamos caminar y se profirieron 14 mandatos, que también los he hecho público. He invitado a las organizaciones fundadoras de este movimiento a pronunciarse públicamente, porque lo que está haciendo es todo lo contrario a lo que han orientado los pueblos indígenas, y me parece que eso es importante dejarlo claro en la opinión pública. Claro. Ahora, los 4.854 avales que ha dado, es muy importante entrar entonces a hablar puntualmente el de Dilian Francisca. Yo como parte de la dirección del Maíz rechazo. Porque precisamente pero no podemos entrar es esa política tradicional la que queremos cambiar. Le agradecemos su tiempo, le pido excusas porque ya tenemos que hacer una pausa para la actualización de noticias con Camila, pero era importante conocer su posición. Usted dice, no estoy de acuerdo con este aval y se están entregando irregularmente en el partido Maíz. Gracias, concejala. Denunciando la violencia política que Marta ejerce contra quienes encarnamos la defensa de los mandatos de los pueblos indígenas, como negándome el aval y pretendiendo enviarme al lugar 31, siendo la concejal mejor, que ocupa el primer lugar en la agenda normativa y el sexto en control político de la capital. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Bueno, Paola, esto va para largo, todas estas discusiones, unos dicen que sí, otros que no. Aquí les queríamos presentar todo el panorama, ya miraremos a ver qué sucede. Y lo dice, en este caso, una mujer, ahí ya no cabría el argumento de que es machismo, que el pacto histórico la quiere atacar a ella, a Marta Peralta, por ser mujer, porque aquí también una colega suya está diciendo que ella interpreta los estatutos según su conveniencia y que está entregando los avales como a ella le parece, sin tener en cuenta las voces de otras importantes bases. Sí, ahora, los ataques también en redes no se justifican y ella tiene que asumir su responsabilidad política por las decisiones sobre Dilian, pero también son feroces las redes sociales.